del Consejo. A continuación, plenaria del Consejo. A continuación, plenaria del Consejo. A continuación, plenaria del Consejo. Muy buenas tardes para todos. Sonido, sonido. A continuación, plenaria del Consejo. A continuación, plenaria del Consejo. A continuación, plenaria del Consejo. Pensé que usted no venía, mi chino. Casi me pongo a traer moto con ese frío. Usted dijo que no venía. A continuación, plenaria del Consejo. A continuación, plenaria del Consejo. Esto es rápido porque solamente es arreglar el pedacito de la ponencia y ya. Por eso. Listo, ya arrancó. Muy buenas tardes para todos y todas. Agradecerle a los honorables concejales de la Comisión Tercera de Presupuesto y Hacienda Pública por su presencia en esta tarde, a la Administración Municipal, a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, a Lisita por acompañarnos en esta tarde también, a la señora Marinés y a las personas que nos acompañan por las redes sociales. Siendo las 4:35 de la tarde, damos inicio a la sesión de Comisión Tercera de Hacienda y Presupuesto Público. Señora María Inés, por favor, llamamos a lista. Buenas tardes, honorable concejal. Buenas tardes a todos y todas, David Chiribi presente. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Omar González del Partido La U, presente. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Con las buenas tardes para todos y todas, John Jairo Molina Chiribi presente, señora secretaria. Secretaria, verificado el quórum, continuamos con el orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, continuación de presentación de informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 013 de 2025, por medio del cual se adicionan recursos de las cuentas por pagar 2024 no ejecutadas al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y varios. Y sexto, aprobación de la presente acta según audio. Honorables concejales, está a consideración de ustedes el orden del día tal como fue leído por la secretaria. Continúa la discusión del orden del día. Al no haber intervenciones,
se cierra la discusión del orden del día. Honorables concejales de la Comisión Tercera de Presupuesto y Hacienda Pública, ¿aprueban el orden del día tal como fue leído por la secretaria? ¿Me registra la votación, señora secretaria, por favor, y continuamos? Señor presidente, 3 votos positivos, aprobado el orden del día. Señora secretaria. Tercero, continuación de presentación de informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 013-2025, por medio del cual se adicionan recursos de las cuentas por pagar 2024 no ejecutadas al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Concejal ponente, Germán David Chiribi González. Honorables concejales de la Comisión Tercera de Presupuesto de Hacienda Pública y a las personas que nos siguen en las redes sociales, este proyecto de acuerdo ya había sido discutido, está en la aprobación de la proposición. Se solicitó a llegar al Consejo Municipal unos documentos y ampliar la exposición de motivos para que quedara claro el por qué se presenta este proyecto de acuerdo por parte de la Administración. Señora secretaria, damos lectura a la proposición con la que termina la ponencia de este proyecto 013. No tengo por acá. Sí, es que la tengo allá. Pero ya la corrigieron. Esta ponencia. Señora secretaria, yo la tengo acá, le voy a dar lectura. Proposición. Por las anteriores consideraciones me permito presentar ponencia positiva y solicito a la honorable Comisión Tercera Permanente de Presupuesto de Hacienda aprobar con modificaciones el proyecto de acuerdo 013 de 2025, por medio del cual se adicionan recursos de las cuentas por pagar 2024 no ejecutadas al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Cordialmente, Germán David Chiribi González, concejal de Boyacá, Cundinamarca. Esta es la proposición con la que termina la ponencia, honorables concejales. Entonces abrimos nuevamente el debate de la proposición, que en ese punto estábamos. Le vamos a dar la palabra al ponente del proyecto de acuerdo para que continúe con su exposición en esta tarde. Concejal David, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, presidente. El concejal John, buenas tardes. Un saludo especial y también a los funcionarios y personal de apoyo de la administración municipal de la Secretaría de Hacienda. Presidente, me comentaba usted que continuará con la exposición. Yo considero que en lo que tiene que ver con la ponencia y la explicación del proyecto de acuerdo, la exposición ya estaba completa. Sin embargo, voy a retomar 2 aspectos, que es el objeto del proyecto de acuerdo y los documentos que fueron radicados por parte de la administración para que hicieran parte del trámite de este proyecto de acuerdo, y que yo espero que con esos documentos podamos dar hoy continuidad a la votación de la ponencia y del documento del proyecto de acuerdo. Entonces estamos votando un proyecto para adicionar recursos de las cuentas por pagar 2024 no ejecutadas al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia 2025, por un valor de 14.323.651 pesos, con el siguiente destino: los 14 millones para inversión,
4.323.651 pesos para la sección de funcionamiento, específicamente para hacer el pago a Colpensiones y cubrir el pasivo pensional del municipio, y 10 millones de pesos para el sector atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Recordemos que este sector tiene una única meta, que tiene un nombre similar: reparación integral a las víctimas. Los motivos de la no ejecución de estos pagos se manifestaron por parte de la secretaria de Hacienda hace 8 días en la sesión anterior, en la que se discutió este proyecto de acuerdo 013 de 2025, y manifestaba que el pago a Colpensiones eran 2 facturas que no pudieron pagarse, que estaban relacionados a 2 resoluciones que habían reconocido esa cuenta por pagar, y que no se pudieron pagar en su momento por un tema de Colpensiones en la forma en que ellos emiten los bonos para que los municipios les giren o las entidades territoriales les giren. Y los 10 millones de pesos son los de la resolución 333, que no se pagaron como habían sido reconocidos, debido a que las víctimas del conflicto armado, debido a que el artículo 355 de la Constitución prohíbe dar auxilios directamente a particulares y la administración municipal. Primero, la resolución no había nacido completamente de la vía jurídica, y segundo, pues estaba el artículo 355 de la Constitución, y por eso, para no causar un daño a la administración pública, decidió no reconocer este pago, aunque la plata había sido incorporada a las cuentas por pagar cuando se hizo el balance presupuestal de fin de año. ¿Qué documentos allegó la administración municipal? Los tengo por acá. El decreto de liquidación de diciembre de 2024, que es el decreto 110. Perdón, ese decreto no es de liquidación, sino el decreto que constituyó las cuentas por pagar. Anexó también el decreto 43 de 2025, que modificó el decreto 110 de 2024, reduciendo o quitando los valores que estamos discutiendo en este proyecto de acuerdo. Anexaron copia de del proyecto, yo lo llamaría un proyecto de resolución 333 de 2025, y anexaron pues una explicación dentro de la exposición de motivos, que de pronto pues ya hace parte del expediente. Digamos que en esa exposición de motivos volvió a retomarse el tema de la resolución 333, de los decretos que estoy explicando, y ya. Adicionalmente, ya como concepto del ponente, yo manifestaría 2 aspectos, 2 argumentos, y lo primero es que la resolución pues no había nacido a la vía jurídica porque carecía de firma del alcalde, y por otra parte pues no hay legitimidad en el caso de que eventualmente los beneficiarios de esa resolución quieran reclamar, debido a que el auxilio o la forma que se había definido para realizar ese pago pues está prohibido por la Constitución Política de Colombia. Entonces no hay legitimidad en ese tipo de reclamación, o sea que si era una cuenta por pagar, pero no tenía legitimidad jurídica. Por otra parte, entonces de esos 2
elementos, señalaba la importancia, presidente y concejal John, de contar con esos recursos que, vuelvo y lo aclaro, estaban en el año, perdón, vuelvo y lo aclaro, lo manifiesto en esta sesión, esos 10 millones de pesos hacían parte de la meta de reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Los vamos a incorporar nuevamente en esa misma meta para proyectos productivos. Entonces quede claro también que el año pasado esa resolución 333 pues tenía el propósito de brindarle los recursos para proyectos productivos a los beneficiarios, a los 10 beneficiarios que se han sido reconocidos como víctimas del conflicto armado. Entonces eso es todo, presidente, muchas gracias. Gracias, concejal John. Correcto, señor ponente. Es que me acaban de llegar la exposición de motivos, pues no la tenía. Si su merced nos puede dar la explicación de del cambio que le hicieron, con eso de una vez también queda claro en el audio. Yo tengo la antigua acá, honorable ponente. Entonces, su merced, como se acuerda que le habíamos solicitado ver que en la exposición de motivos, después del cuadro donde se nombran las personas beneficiarias, había una parte que decía que las cuentas relacionadas con antelación no serán pagadas de acuerdo con procedimientos jurídicos internos de la administración. Ahí era donde solicitábamos que nos ampliaran el tema de qué quería decir esos procedimientos jurídicos internos. Entonces, si su merced nos aclara el texto, con eso va quedando claro, con eso ahorita podemos someter las proposiciones de cambio para que vayan siendo aprobadas. Tiene la palabra, honorable concejal David. Gracias, concejal Omar. Para aclarar el documento, es un documento anexo, es que no se está cambiando ningún documento, sino entonces este es un documento que hace parte de la exposición de motivos. Ok. Eso por una parte, presidente. Y todo debe quedar debidamente guardado en el archivo de la corporación y hace parte del trámite de la discusión. Por otra parte, como ya lo manifesté, presidente, aquí se está haciendo aclaración de las razones jurídicas. Entonces está la mención a lo que ya manifesté también del artículo 355 de la Constitución, que establece la prohibición para decretar auxilio o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. También hay una mención a la solicitud que realizó la Secretaría de Gobierno a través del oficio SG 130-064 de 2025, donde solicitó la devolución, la liberación de los 10 millones de pesos para adelantar el proceso contractual. Y también está la mención con relación a los 4.323.000 pesos de Colpensiones, donde se establece que en el decreto que ajustó las cuentas por pagar están siendo mencionados, dice pagos que no fue posible realizarlos ya que los comprobantes que emite Colpensiones tienen fechas estipuladas las cuales no fueron canceladas oportunamente. Dice que las ilustraciones referidas en el presente escrito se encuentran en el acta confis del 31 de julio de 2025, que son parte también, o sea que están radicadas y hacen parte de la discusión de este proyecto de acuerdo, y al final dice que esas son las razones por las cuales la administración municipal solicitó al Consejo Municipal que se tramite el presente proyecto de acuerdo y se incorporen los recursos al presupuesto general de rentas y gastos de la presente vigencia. Por lo demás,
Si quiere su merced puede guardar una copia para que esté seguro. Por lo demás, yo creo que ya han sido situaciones que han sido expresadas aquí de voz viva de la Secretaría de Hacienda y también de mi parte, y como le digo, pues esos documentos que hacen parte de los anexos de el proyecto de acuerdo. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Correcto, honorable concejal, la administración tiene algo que agregar a lo que acaban de decir el ponente del proyecto de acuerdo. Si tienen algo que agregar, tienen el uso de la palabra, de lo contrario. Gracias. Yo tengo solo una pregunta, no para la administración, sino para los honorables concejales. Aquí están radicando un oficio que va a ser parte del proyecto de acuerdo, donde dice asunto ajuste a la exposición de motivos, pero es un documento anexo y no hace parte de la exposición de motivos. Entonces, ahí, ¿cómo la tomamos, honorable ponente? Me gustaría que su merced nos dijera y nos hiciera claridad. Gracias, presidente. Yo creo que hay varias formas de hacer lo que usted deseaba o solicitaba, presidente, en la exposición pasada, en la sesión pasada. Lo importante es que quede claro y de pronto hacia allá va su pregunta. Usted solicitó un ajuste a la exposición de motivos. Una opción era radicar un escrito indicando un texto nuevo de la exposición de motivos y que se tramitara como una enmienda parcial. La otra opción, que fue la que usó la administración municipal, es radicar un texto donde indica que dice exposición de motivos, está firmada por el alcalde municipal y dice ajuste a la exposición de motivos, y considero que ese sería un documento anexo y que también entraría como una, ¿cómo fue que dije antes? Como una modificación parcial, una enmienda parcial, perdón. Entonces, como yo ya lo dije en 2 ocasiones, creo que la manera de tomar esta exposición de motivos que nos presentó la administración municipal es como un documento adicional que la complementa, la que ya existe. Cuando la secretaria mande a control de legalidad del proyecto de acuerdo, o lo envíe, perdón, cuando el proyecto sea enviado al control de legalidad, que debe enviarse primero a sanción por parte del alcalde y del alcalde a la gobernación, pues tendrán que ir los 2 documentos anexos. Correcto, señor ponente. ¿Sigue en debate la proposición con la cual fue presentada este proyecto de acuerdo? Tengo otra pregunta al ver que no hay más intervenciones de los concejales. ¿Estas proposiciones que usted presenta o cambios sugeridos ya están concertados con la administración para someterlos en este punto, o los sometemos en el momento de votar el articulado y le presenta la proposición una por una? ¿Me aclara, por favor, también? Presidente, yo considero que el texto que está en discusión es el que viene junto con la ponencia. Entonces también tengamos presente una cosa: un texto es el que radica la administración y otro texto el que yo estoy radicando como ponente y que se está sometiendo a discusión. Entonces la administración conoce los cambios porque conoce la ponencia. Los cambios que se hicieron fueron para corregir errores formales y no está cambiando los valores ni el objeto del proyecto de acuerdo. Entonces, por eso le decía, presidente, que todos los cambios están, o sea, la administración municipal los conoce, la Secretaría de Hacienda estuvo de acuerdo con ellos
y el texto que está en discusión es el que está radicado con la ponencia. O sea que para resolverle la pregunta de cuál texto vamos a votar, es el Con que los viene cambios. con la ponencia. Solicitarle, señor ponente de este proyecto de acuerdo, en el momento de pasar la ponencia, en caso de ser aprobado el proyecto de acuerdo para segundo debate, hacer claridad que el texto fue aprobado cuando usted radicó la ponencia porque fueron concertadas con la administración los 4 cambios que usted sugiere en el texto. Uno del título, otro de una cifra que les... el otro es de 14 millones y una cifra que les había quedado mal en un cuadro. El otro el artículo 4 y el último el artículo 5 que dice el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. Señora secretaria, su merced me constata si la administración municipal radicó que tenía las facultades para hacer todos estos cambios. ¿Tiene su merced el oficio en sus manos? Señor presidente, tenemos un oficio de la fecha firmado por el señor alcalde y facultando a la señora Rosalicia Miranda Gama, técnico administrativo de la Secretaría de Hacienda, está autorizada para que apruebe las modificaciones a las que haya lugar dentro del proyecto de acuerdo 013-2025. Correcto. También le pregunto a la señora Licita, que nos acompaña, que su merced conoce los cambios que sugirió el ponente y ya los concertaron, ¿sí? Correcto, o sea que vamos a someter el proyecto de acuerdo, honorables concejales. ¿Alguien más tiene algo que agregar al proyecto? Presidente, A la proposición, perdón. Sobre los cambios del proyecto de acuerdo, a mí me gustaría manifestar que son cambios sobre los cuales el Consejo conserva las facultades para intervenir. ¿Cuáles son los cambios donde el Consejo no puede realizar modificaciones sin el visto bueno de la administración? Los que aumentan cifras, es decir, los que tienen que ver con cifras y con la parte más técnica del proyecto de presupuesto, que el único cambio que se le hizo al texto fue el de poner 4 millones de pesos, pero es porque ese era un error evidente que la administración no lo había puesto y que simplemente había que constatar la cifra. Digamos que ese es el único cambio sobre una cifra. De resto fue la eliminación del artículo, de un artículo que estaba mal, o sea que no debía estar ahí. Presto aquí el texto Yo tengo. y pues si quiere aclárelo, con eso su merced dice son los cuales, tal como va a quedar el pedacito que le está cambiando, con eso hay más claridad pues hacia la comunidad que nos está escuchando. El artículo 3 del texto radicado, al título se le cambiaron el orden de las palabras porque originalmente decía por medio del cual se adicionan recursos de las cuentas por pagar 2024 no ejecutadas al presupuesto general de rentas y gasto. Lo que de hecho se le añadió fue, decía cuentas por pagar no ejecutadas constituidas al 31 de diciembre de 2024. Y ese cambio es porque el decreto que constituyó las cuentas por pagar el 110 de 2024 decía algo así, que las cuentas por pagar se constituyen a el último día de la vigencia fiscal. Entonces, de hecho no se le borró nada, sino se le adicionó que eran las constituidas al 31 de diciembre de 2024. El otro cambio que se le hizo fue el de la cifra en el artículo 2, pues es que en la página no, el artículo, perdone que le diga de esa manera, la primera tabla del artículo 2, no la primera, concejal. Del artículo 2, concejal. Por eso, la primera tabla del artículo 2 tenía un error aritmético. No se habían puesto, como son 4.323.651 pesos, pues se omitió poner
ese valor y se había puesto un 0, pero pues si uno hacía la cuenta era evidente que estaba incompleta, entonces se corrigió. En ese caso eso es un error formal, porque en todo momento del proyecto de acuerdo es claro que el valor a adicionar son 14.323.651 pesos y hacían falta esos 4.323.651 pesos en esa parte de la tabla. El artículo tercero se eliminó porque no debe ponerse una disposición en ese sentido, que era enviar una copia del proyecto de acuerdo para que nosotros lo discutiéramos. El artículo cuarto del proyecto de acuerdo original se le adicionó un parágrafo solicitando, o no, más bien, un parágrafo mandando al alcalde para que cuando expida el decreto, el nuevo decreto de liquidación, nos envíe una copia al Consejo. Y el artículo quinto también se corrigió un error de técnica jurídica, porque decía, una vez aprobado y sancionado, el presente proyecto de acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, y se corrigió para decir, el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, porque ese es el momento en que un texto de esta naturaleza entra en vigencia. Entonces, reiterar, concejal, presidente, y también al honorable concejal John, que las modificaciones realizadas en ningún momento iban a alterar de fondo el proyecto de acuerdo que estábamos discutiendo y que hacía parte de lo que nosotros podemos modificar como concejales. Cuando el proyecto de acuerdo sea radicado con el informe de ponencia y entre a segundo debate, pues ya va a estar organizado todo el articulado conforme a estos cambios. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Es solicitarle también al ponente que en la ponencia para segundo debate aclara que va un anexo ajustando la exposición de motivos también para que quede escrito en su ponencia para segundo debate. Sigue en discusión la proposición con la que termina la ponencia de este proyecto de acuerdo 013. Al no haber intervenciones ni de los concejal John, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Qué pena con usted y con el honorable concejal David. A la señora Alicia, al contratista de Secretaría de Hacienda. Lo que he visto y evidenciado, pues igual lo que ha pedido el honorable concejal Omar, pues lo ha dicho el ponente, igual las personas que están por la Secretaría de Hacienda. Creo que el cambio de la forma de entregas de estas ayudas que estábamos hablando de 4.323.651 es por funcionamiento, que son compromisos con Colpensiones. Los otros 10 millones es la inversión, que son lo del proyecto productivo a los beneficiados a la comunidad del conflicto armado. Creo que el cambio de la forma de entrega de estas ayudas o beneficio, que de igual manera tiene que darse sobre la ley y la norma. Pero de igual manera va a llegar este beneficio a estos 10 beneficiarios de este proyecto productivo. Y creo que es darle viabilidad a ese tema. Igual como lo dijo el señor ponente, pues tienen el anexo en la exposición de motivos dentro de este proyecto de acuerdo en su sustento legal. Entonces creo que seguir dándole el trámite a esta sesión. Señor presidente, muchas gracias por darme el uso de la palabra. ¿Alguien más desea intervenir? Antes de cerrar el punto, tal como dice acá el ajuste de la exposición de motivos, él continúa con el título anterior. En el momento en que se apruebe esta proposición, ya el título cambia y tienen que empezarlo a manejar con el nuevo y queda con los ajustes de una vez aprobados, que ya están concertados. Sigue la discusión de la proposición, honorables concejales. Se cierra la discusión de la proposición. Señora secretaria, llamamos a lista para la votación de la proposición con la que termina la ponencia. Honorable concejal Germán David Chiribi González.
David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo por la proposición. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 votos positivos. Aprobada la proposición con la que termina la ponencia en primer debate del proyecto de acuerdo 013 de 2025. Honorables concejales y señora secretaria, ¿se han radicado alguna proposición para modificación del proyecto, algo por escrito? No, señor presidente. Entonces vamos a someter el articulado del proyecto de acuerdo, que en su título quedará de la siguiente forma según los cambios, por medio del cual se adicionan recursos de las cuentas por pagar al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre. Se abre la discusión del articulado, honorables concejales. Señora secretaria, por favor, vamos a llamar a lista para la votación. Son exactamente 4 artículos, porque se eliminó uno, 4 artículos. Los vamos a votar en bloque, señora secretaria. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. La bancada del partido de la U vota positivo por el articulado del proyecto. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, aprobado el articulado con sus modificaciones del proyecto de acuerdo 013 de 2025. Correcto, señora secretaria. Continuamos con los considerandos. Los sometemos a votación. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. La bancada del partido de la U vota positivo. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Tres votos por los considerandos, ¿correcto? Vamos por el encabezamiento del proyecto de acuerdo, señora secretaria. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. La bancada del partido de la U vota positivo. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 votos positivos. Aprobado el encabezamiento del proyecto de acuerdo 013 de 2025. Correcto, señora secretaria. Vamos a someter el título del proyecto. Le damos lectura al título para hacer claridad y lo sometemos a votación. Vuelvo y lo leo. Por medio del cual se adicionan recursos de las cuentas por pagar al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Gracias, señor presidente. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. La bancada del partido de la U vota positivo. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 votos positivos. Aprobado el título del proyecto de acuerdo 013 de 2025. Correcto, honorables concejales de la Comisión Tercera de Presupuesto de Hacienda Pública, después de haber sometido articulados considerando encabezamientos y título del proyecto, les solicito que si ustedes aprueban de que el proyecto siga su trámite y llegue a la plenaria para su respectiva discusión y votación. Llamamos a lista para la votación, señora secretaria. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Con los cambios sugeridos y la aclaración que se ha dado sobre la exposición de motivos, mi voto es positivo. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 votos positivos. La aprobación del proyecto de la ponencia en primer debate del proyecto de acuerdo 013 de 2025 para que continúe su trámite ante la plenaria de la corporación. Gracias, señora secretaria. Recordarle al ponente ser muy claro en la ponencia para segundo debate para que no haya confusiones en el momento de la
del estudio del proyecto de acuerdo. Agradecerle a la administración su presencia, mil gracias por estar siempre aquí atentos. Siguiente punto, señora secretaria. Cuarto, lectura de correspondencia. Tenemos lectura de correspondencia, señora secretaria. No, señor presidente. ¿No se han presentado ponencias para esta comisión? Sí, señor, se radicó la ponencia del proyecto de acuerdo 007-2025. Correcto. ¿Cuándo se radicó, señora secretaria? Ya que estamos en lectura de correspondencia, eso sería una correspondencia para la comisión. En la fecha, señor presidente. El día de hoy. Sí, señor. Correcto, señora secretaria. Continuamos, siguiente punto. 07. Quinto, proposiciones y varios. Honorables concejales, estamos en el punto de proposiciones y varios. Gracias, presidente. Perdón. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal. Gracias, presidente. Es una solicitud, presidente, y es que, dado que ya está radicada la ponencia del proyecto 7 de 2025, solicitarle citar a sesión de la comisión cuando usted considere conveniente, pero pues digamos como es de público conocimiento porque lo he expresado varias veces ante la plenaria, pues esta es una ponencia que tenía algunos días de retraso conforme lo indica el reglamento. Sin embargo, pues yo le manifesté a la plenaria el día domingo que era pues un proyecto de acuerdo bastante largo con 160 artículos que en la revisión inicial que realicé como ponente pues procuré hacer una revisión exhaustiva de otros proyectos sobre estatutos de renta y presenté algunas modificaciones más las que de aquí al momento en que tengamos que presentar la ponencia, iniciar la discusión, pues espero presentarle unas modificaciones nuevas que para mí es importante que vayan con el visto bueno de la administración, las nuevas, porque ya tocan aspectos más de fondo. Los que le toque son aspectos formales, más las consideraciones con respecto a los temas tratados o dejados por tratar con relación a otros acuerdos municipales. Entonces, la solicitud, presidente, es que por favor cite a debate de ese proyecto de acuerdo y también pues manifestarle a la comisión pues una disculpa si cabe por la demora en la ponencia, pero yo creo que en este caso proyectos tan largos y tan importantes pues tiene que haber un poco de flexibilidad que el reglamento no la tiene. Correcto, honorable concejal. ¿Estamos en qué punto, señora secretaria? Entonces, para referirme al mismo tema, honorables concejales, pues hasta el momento no conozco la ponencia porque me dicen que la radicaron el día de hoy. Entonces, así como su merced dice, son 160 artículos, nos toca empezar a estudiar cuáles son las modificaciones que está solicitando como ponente. Hay que mirar en la ponencia si ya vienen concertadas con la administración o no, entonces hay que leer y estar atentos a ese tema. Como usted dice, son 160 artículos, pues sería bueno de una vez colocarnos de acuerdo. Ustedes tienen, si quiere el martes a las 4 de la tarde podemos hacer esa comisión, o el lunes podemos empezar, como ustedes, por eso les estoy proponiendo, si quiere empezamos el martes, que no hay plenaria, y la trabajamos desde las 4 de la tarde, o si quieren el lunes trabajamos un ratico el tema. Entonces, de unas para que quede concertado para poder citar. Tiene la palabra, concejal. Gracias, presidente. Pues yo creo, presidente, que no es un secreto que nosotros tenemos poco tiempo dentro del periodo de sesiones ordinarias, a menos que el alcalde citara a extraordinarias, y si de lo contrario el proyecto quedaría hundido. El propósito no es pupitrearlo, no es hacerle un buen estudio, y me gustaría que contáramos al menos con lunes, martes y miércoles. Yo entiendo que los concejales
no tenemos demasiado tiempo en esos días, pero me gustaría poder contar con esos 3 días. Yo le propongo que sea lunes para que avancemos hasta antes de la plenaria y yo pueda hacer la presentación como ponente del proyecto de acuerdo, y el día martes de pronto podemos avanzar en el tema del contenido. En la presentación de la ponencia, pues yo espero hacer una explicación general de cada capítulo por capítulo, y también a grandes rasgos del articulado para que podamos todos conocer mejor el proyecto de acuerdo. La plenaria está a las 5:30, presidente. Correcto, honorable concejal, su solicitud es aceptada porque para eso estamos, para estudiar los proyectos de acuerdo. ¿Alguien más desea referirse en ese punto? Señora secretaria, ¿han sido más radicados más proyectos de acuerdo que tengan que ver con la Comisión Tercera de Presupuesto y Hacienda Pública? O sea, teniendo claro en este tema en varios, es el único proyecto que nos queda por hacerle el estudio en la comisión. Correcto, a fecha de hoy, ¿no? Señora secretaria, al no haber más intervenciones, continuamos con el orden del día. Sexto, aprobación de la presente acta según audio. Honorables concejales, está en consideración el acta del día de hoy según el audio. Continúa en discusión. Al no haber intervenciones, llamamos a lista para la votación de la presente acta. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí por el acta. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo por el acta. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 votos positivos, aprobada el acta de la fecha según audio. Correcto, señora secretaria. Continuamos con el orden del día. Agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, siendo las 5:21 de la tarde, citamos nuevamente a la Comisión de Presupuesto de Hacienda Pública para el lunes a las 4:30 de la tarde en el recinto del Consejo. Se levanta la sesión.